Siguiendo con el tema, hablaremos el día de hoy del cerebro humano. Vamos a utilizar conceptos básicos y sencillos para comprender cómo la conducta se va produciendo en esto. Es decir, vamos a establecer funciones básicas de cómo este cerebro con sus partes va a producir este tipo de comportamientos. Vamos a hablar de los hemisferios cuya función es importante establecerlos, pero que es importante también resaltar que no todo es una localización propia, ¿no? Vamos a hablar de simetrías y vamos a hablar de las funciones de la corteza gris y de la subcorteza o corteza blanca. Para ello es necesario recordar que nuestras neuronas pues crecen o se desarrollan a nivel embriológico en una cantidad un poquito más allá de lo establecido de los 100.000 millones. Y estas van a ir cambiando, modificándose, como lo vimos en el video anterior, a través de una poda neuronal, una migración, una especialización y una proliferación. Y esto va a depender de la información que va a recibir desde el punto de vista del estímulo, ya sea interno o externo. La consolidación de este fenómeno neuronal se establece más o menos a los 5 años, es decir, a los 5 años tenemos unas conexiones nerviosas bastante integradas, de las cuales empieza a involucionar de cierta forma a través de desconexiones programadas o de factores que lo integran para favorecerlo o desfavorecerlo. Y se establece más o menos una maduración aproximadamente hasta los 22 años. Sin embargo, para tener una idea, ¿no? Sin embargo, se han establecido maduraciones de respuestas emocionales versus las respuestas racionales que pueden prolongarse incluso hasta los 30 años. Sin embargo, los invito para que busquemos este detalle y lo clarifiquemos. También otro dato importante es que no utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Nosotros optimizamos nuestras respuestas neuronales, pero de cierta forma necesitamos comprender que no es el 10%, es la forma en que nosotros utilizamos o explotamos de una forma nuestra capacidad. Para entender un poquito esta capacidad de desarrollo, tenemos que regresar al concepto de plasticidad neuronal, ¿no? Que habíamos mencionado que era una comunicación sináptica. Sin embargo, a partir de la disminución de esa poda sináptica, de esa poda de conexiones nerviosas, y se detiene el proceso digámosle, de conexiones, entonces empezamos a tener lo que podríamos denominar como la reestructuración o lo que antiguamente se creía que las neuronas no se regeneraban. Por eso hablaremos entonces también de la neurogénesis, que es un proceso de crecimiento de nuevas neuronas, solo que lo hace específicamente en áreas. Y estas áreas van a estar relacionadas con procesos olfativos y de memoria. Importante que lo analicemos para poder hacer una correlación de qué pasaría si estas neuronas dejan de crecer en estas áreas. Y obviamente pues esto nos va a permitir a nosotros entender procesos más complejos, ¿sí? y procesos de oportunidad para el desarrollo. Y por eso entonces se empiezan a producir las conductas que conforme van modificándose en conductas un poquito más finas, puede producir, por ejemplo, comportamientos de los cuales se vuelve fascinante explicarlo o analizarlo, ¿verdad? Por eso es que el estudio de esto es sumamente importante. Entonces podemos definir que las actividades de ese cerebro humano las va a hacer de manera generales y específicas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de actividades generales es de lo que suponemos que hace, por ejemplo, una coordinación de todos los fenómenos del quehacer humano desde el punto de vista biológico. Y lo específico es todo aquello que nos hace, por ejemplo, atraer a la mente un pensamiento o una memoria. Y todo parte de lo que son los estímulos o de lo que se puede recordar como los impulsos nerviosos, ¿no? Que lo hace a través de respuestas sensoriales, que las integra y las responde. Y esta integración las correlaciona con centros de asociación, las cuales las analiza de una manera sináptica o de una manera del impulso nervioso para producir complementos de respuesta bastante finas. Por ejemplo, una emoción que puede ser dura puede re, resignificarse a una emoción un poquito más fina. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, a mí se me ocurre cruzarme un rojo, sé que esto es una mala conducta, pero lo pienso y lo repienso y entonces digo no. Entonces esa resignificación más, sobre todo en los centros de asociación. El envío de los impulsos nerviosos que se va a dar como un efector, ¿verdad? Es decir, como una respuesta hacia regiones específicas.
A manera muy simple, vamos a decir que responderá de manera de movimiento o de manera glandular, provocando respuestas corporales. También vamos a ver esos procesos de almacenamiento, de codificación y de evocación de información, que es lo que yo llamo la administración del proceso de aprendizaje o administración de información. Esto tiene mucho que ver con, digámosle, con las especificaciones de los lugares del cerebro, las que están especializadas en funciones ejecutivas, las que están especializadas en memoria, las que están en la sensopercepción o lo que es lo espacial. Y pues obviamente, como decimos que tiene fenómenos un poquito más finos, entonces esto nos hace integrar los procesos de personalidad, de emociones, de inteligencia, de creatividad, de atención, etcétera. Y que pueden verse a nivel de funciones ejecutivas, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues también permite la acción de procesos abstractos, analíticos, matemáticos, reflexivos o de interferencias o de flexibilidad cognitiva. Bueno, pues este es el encéfalo en donde se puede anatómicamente definir como una estructura de 7 partes. Por ejemplo, tenemos un cerebro, tenemos un diencéfalo que no se está a la vista, el cual se divide en tálamo y hipotálamo. Tenemos un cerebelo, que es el responsable de los movimientos, de control de movimientos o de equilibrio y sobre todo el eje. Tenemos también la estructura del mesencéfalo, la estructura del puente y la estructura del bulbo raquídeo. Y como se ha definido en la clasificación también como parte de la médula espinal. Podemos definir entonces como cuestiones básicas en el lóbulo frontal estas acciones y estas acciones. Pero recordemos que aquí en esta imagen nos está dando 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Para fines de esta explicación vamos a definir otros 2 lóbulos que también se toman en consideración: el lóbulo insular y el lóbulo límbico, que son importantes para el procesamiento de información ya un poquito más específica, tipo emocional. Entonces vamos a decir, y lo vamos a definir acá, todo lo que está en esta coloración como rosadita o fucsia, lo constituye el lóbulo frontal. Pero el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal en su conjunto van a ser los 3 lóbulos que van a ejecutar funciones de tipo sensorial. Y por ello vamos a ver, por ejemplo, los lóbulos, las cisuras, la cisura de Rolando, la cisura de Silvio, que van a ser, digámosle, fisuras o van a ser divisiones que nos permiten entender la funcionalidad. Entonces, si esto es el responsable del proceso motor y este es el responsable del proceso sensitivo, entonces deberíamos buscar el responsable de la función de tipo asociativo, que lo vamos a hablar más adelante. Para regresar a la idea básica, vamos a entender que en el lóbulo frontal se encuentran todos los procesos de movimiento, todo lo que es funciones ejecutivas o altamente especializadas, como la concentración, pensamiento y comportamientos o personalidad o el estado del humor. Digámosle que esto es bastante interesante de estudiar. No así los demás, pero todos estos controlan los procesos sensitivos, sensoperceptivos, visuales, de estímulos, ¿de acuerdo? Y el cerebro, pues, que se encarga de los procesos del equilibrio y del control del eje corporal. El tallo cerebral, que es el ejecutor, donde se coordinan desde aspectos de atención, sueño, emociones, equilibrio, respiración, tos, digestivo, cardiovascular, etc. Y entonces, como decíamos, por ejemplo, acá vamos a ver el lóbulo insular, que es el quinto lóbulo, y vamos a ver el lóbulo límbico, que es otra estructura que se encuentra en su interior. Algunos no lo llaman, les llaman circuito límbico. Para fines de esta explicación vamos a integrarlo como un lóbulo límbico porque de alguna manera tiene funciones muy específicas. Y entonces, para ello necesitamos ver desde la parte interna este lóbulo límbico. ¿Cuál es la función del límbico? Pues acá, perdón, del límbico y del insular es el control propiamente dicho de las respuestas emocionales, pero que también permite la articulación de los procesos verbales, es decir, la producción del habla, respuestas emocionales, en algún tipo también algunas respuestas de tipo emocional más negativo. La intención de esto no es describir la anatomía de cada uno de estos. La intención de este tema es que podamos comprender
de manera básica cuáles son esas estructuras a las cuales les deberíamos de poner mucha más atención. Entonces vamos a ver aquí en este encéfalo algunas características muy simples de cada una de sus estructuras. Como les decíamos, el cerebro pues, es la sede del proceso de inteligencia en general, ¿sí? Y está formado por diversas regiones, por una sustancia blanca y una sustancia gris que lo veremos en breve. Un cerebelo, pues, que es el importante para mantener una postura, para un movimiento, para una metría, para los movimientos finos y gruesos, incluso para el aprendizaje de habilidades motoras. El tronco encefálico, como les explicaba, pues tiene una relación directamente con los procesos de tipo neurovegetativo, ya sea de la cuestión cardiovascular, respiratoria y de procesos de la excitación. El hipotálamo es un responsable de aquellos procesos viscerales, endocrinos y conductuales. Y tiene mucho que ver como, por ejemplo, la ingesta, la saciedad, la bebida, la conducta maternal, la conducta endocrina y en algún momento el control de los sistemas neurovegetativos basados en el sistema nervioso autónomo. Y el tálamo es una estructura un poquito más finita, es un centro de relevo donde se producen procesos un poquito más cognitivos de interpretación, a excepción de los procesos olfatorios. Y se controla o hace el control de los procesos del sistema nervioso periférico a la corteza. Y por último, pues el diencéfalo en sus diferentes estructuras que lo constituyen ya el tálamo y hipotálamo, que es la parte media anterior de nuestro cerebro, que hace esa organización de procesos entre cognitivos y de tipo voluntarios e involuntarios. Entonces, vamos a comprender que nuestras circunvoluciones, una de ellas Rolando y una de ellas Silvio, va a también dividir a nuestro cerebro a través de ciertos surcos y a través de una cisura interhemisférica. Esta es una parte lateral o sagital, en donde podemos ver, por ejemplo, estas estructuras que son sustancia gris inmersas en la sustancia blanca, como por ejemplo los ganglios basales. Y estas son altamente especializadas en procesos motores. La corteza cerebral, recordemos que está dividida en 6 capas y de las cuales son cuerpos neuronales que van a procesar toda esta información. Y esta sustancia gris es importante porque son neuronas que no tienen mielina y tienen un grosor de 2 a 4 milímetros que está en su superficie periférica o externa y que es importante para el proceso de comportamientos conscientes. Luego tenemos la sustancia blanca, y la sustancia blanca pues obviamente son los axones o las neuronas que no están mielinizadas y que van a transmitir mensajes de la corteza a otras partes del sistema nervioso. Se puede definir incluso que muchas de las acciones de estas podrían suponerse como inconscientes o acciones un poquito más orientadas a la supervivencia. Y entonces esta corteza cerebral, que se puede definir también como una sustancia gris, pues obviamente hace y es la parte importante de nuestro encéfalo. Y lo que vamos a ver es que como la sustancia gris de periférica, a medida en que baja, se convierte más en central. Se ha hablado mucho de las funciones de los hemisferios cerebrales y se ha dicho que el cerebro izquierdo es el cerebro que habla, es el cerebro analítico, es el cerebro lógico, preciso, organizado, detallado, es más inquisitivo. Y se ha dicho también que el cerebro derecho es un cerebro intuitivo, creativo, imaginativo, es empático, es figurativo. Sin embargo, para poder entender eso, debemos de comprender que existen los procesos de asimetría. Es decir, que sí es cierto que nuestro cerebro se divide en estos hemisferios y que estos van a tener predominancias. Sin embargo, para poner un ejemplo, podemos suponer en asimetría que si el cerebro izquierdo es el que produce todo ese concepto de lenguaje que tenemos, a la hora de una lesión o a la hora de una estimulación, podríamos estimular el cerebro derecho para que hable. Y eso lo hacemos a través del proceso de maduración de las áreas de Broca y de Wernicke, que se conectan con el fascículo arqueado, que de alguna manera permite sustituir lo que el izquierdo hace.
Entonces, esto significa que esta simetría, es decir, nosotros acá no hablamos, pero la simetría, si se estimula y todo, se puede hacer. Sin embargo, también se ha demostrado, por ejemplo, que hay áreas que son específicas para la detección de ciertas respuestas en algunos cerebros, puede ser detectado en otra área y eso no lo hace ni mejor ni peor, sino que lo hace entender que este cerebro todavía necesita estudiarse más para comprender esa simetría cerebral. Y entonces, para ir entendiendo muy bien, tenemos áreas que son sensitivas y áreas motoras, ya definidas anteriormente, y tenemos áreas de asociación. Aquí vemos, por ejemplo, cuáles son las áreas sensitivas y las áreas motoras. Más adelante vamos a hablar de esas áreas de asociación. Entonces, lo vamos a definir como las regiones que son divididas por la cisura de Rolando en su parte anterior o en su parte posterior, ¿de acuerdo? Si hablamos, como ya lo hemos definido, que todo lo frontal es movimiento, entonces lo que se encuentra adelante como estructura llamada homúnculo es el homúnculo motor, cuya representación topográfica nos establece que la mano es la que más funciona y la boca. Por lo tanto, entonces esto ha evolucionado demasiado y nuestro hablar también está asociado a esto. Si nos vamos en la parte posterior de la cisura de Rolando, vamos a ver esa representación topográfica igual, casi similar, de la mano, sobre todo las yemas y el dedo pulgar, sobre la sensibilidad que nosotros tenemos en las manos y en la sensibilidad de la boca. Entonces es importante resaltar todos estos detalles porque en algún momento vamos a ver ciertas estructuras que se van definiendo en estos homúnculos. Y ahí aquí vemos esa gran división entre sensitivo y motor. Pero ¿dónde dejamos las integrativas o las de asociación? Como no se puede establecer de una manera topográfica como las anteriores, se ha determinado que estas áreas están diseminadas en el cerebro y que se ha estipulado o se ha hipotetizado, por ejemplo, que son las que realizan funciones altamente específicas. Por ejemplo, si yo tengo ganas de comer un pastel, pero no tengo dinero, entonces mi intuición o mi impulso puede generarme que yo me robé un pastel. Sin embargo, tengo un área de asociación que va a interpretar entre el estímulo y respuesta y va a determinar de una manera más fina, más específica, que yo no debo hacer eso. Y entonces mi área de asociación prefrontal me va a parar. Claro, hay personas que no tienen este dominio, digámosle, de estas regiones y los hablaremos más adelante. Pero estas son las regiones que nos van a dar mucha más sensibilidad de interpretación de la conducta. Luego tenemos el área de asociación límbica, que es muy importante, es decir, procesamos la información emocional y le damos un carácter significativo o resignificativo. Es decir, alguien me cae mal, me molesta, no me gusta, no quiero desaparecer, pero mi lóbulo, mi área de asociación límbica, perdón, determina que esto no es tan trascendente. Y tenemos las áreas que integran todas las funciones parieto-tempo-occipitales que van a integrar toda la información y darle una integración, como por ejemplo escuchar música, como por ejemplo ubicarme, como por ejemplo la fineza o por ejemplo representar un dibujo, un arte, por ejemplo. Y entonces, para eso también es necesario detenerme un poquito aquí en lo que la conducta produce a través del aprendizaje. Es decir, nosotros constantemente estamos aprendiendo de manera ejecutiva o de manera emocional. Pero estos, digamos, procesos de aprendizaje derivados de los estímulos van a ser procesados en una región importante llamada hipocampo. El hipocampo es importante para el procesamiento de información, almacenamiento, entre comillas, por favor, y sobre todo de respuestas emocionales. Entonces podríamos suponer que el hipocampo es una estructura de aprendizaje y de memoria emocional, pero que también está asociado a procesos de orientación, a procesos de integración de información. Y obviamente si pensamos en que algo se pueda dañar ahí, puede producir daños irreversibles. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque la amígdala, y no es porque estén cercanos, la amígdala ejerce una función entorrinal al hipocampo. Y otro detalle muy importante que debemos resaltar es que aquí es donde se produce la neurogénesis, para decirlo en general. Las neuronas se vuelven a regenerar, vuelven a crecer neuronas a nivel del hipocampo para mantenerse, pues, por decirlo, óptimo o estable. Y que también lo necesitan que se crezcan a nivel del sistema olfatorio. Ya vamos a mencionar por qué el sistema olfatorio es muy interesante a través del nervio olfatorio.
y cómo esas conexiones llegan al hipocampo y por qué estas deben de estar en constante reconstrucción. Por eso mucho cuidado, porque si tenemos alteraciones en estas regiones van a ser irreversibles y van a pasar o nos van a producir enfermedades como un deterioro cognitivo que puede desarrollar una demencia. Por eso el sistema del GPS se puede definir en esta región. La inteligencia es un fenómeno que se deriva de lo que nosotros podemos expresar como lenguaje. Y para expresar como lenguaje, como me están escuchando, yo puedo elaborar palabras y decirlas gracias a una serie de accesorios que yo tengo integradas, pero que surgen de la mente, que surgen de la comprensión, que surgen del entendimiento. Entonces, cosas que yo estoy hablando ahorita están procesándose en mi mente a través de una comprensión de algo que tengo procesado en mi mente. ¿Sí? Mis pensamientos me permiten, a través de las conexiones y circuitos neuronales, construir mentalmente lo que quiero hablar. Pero para poder ejecutarlo como una especie sensorial aferente a un proceso diferente, necesito de una conexión llamada fascículo arqueado que se va a conectar en esta región de la formación de palabras, o sea, llamada área de Broca. ¿Sí? Y como lo ven ahí, está en la región motora, entonces aquí estamos hablando del área motora del lenguaje. Y esta que se encuentra a nivel del lado sensorial, estamos hablando del área sensorial del lenguaje. Por lo tanto, si tenemos lesiones o alteraciones en estas regiones, vamos a tener, por ejemplo, afasias, o sea, un problema en la comprensión o la formación de palabras. Y estas afasias son bien complicadas porque pueden iniciarse como disfasias, ¿de acuerdo? Un accidente cerebrovascular puede producirnos esto. Para no ampliar tanto, se queda en el tintero cómo ustedes pueden analizar de esta parte sensorial se comunica con la parte motora a través de un fascículo. Entonces, si decimos que hay un problema de tipo sensorial, entonces vamos a tener una fase sensorial o una de tipo motora, pero también vamos a tener una de tipo arqueada, es decir, una de conducción. Y esto significa que podemos tener serios problemas porque puede ser una afasia global o total. Aquí lo vemos mucho mejor, ese fascículo arqueado que comunica ambas áreas, ¿verdad? Y que hemos dicho, por ejemplo, en el caso del Broca, que es el que nos permite mover la boca, la lengua, los labios, y obviamente pues ocupa un significado de palabras, es decir, interpretamos palabras o construimos palabras gramaticales complejas. Y en el caso del área guánica, pues obviamente es comprender las palabras escuchadas o leídas y la selección de articulaciones de palabras que tengan un significado. Y entonces aquí vamos a ver todo este tipo de estructuras. Es importante resaltarlas porque esto es una coordinación que permite el desarrollo de los procesos del lenguaje. Y como vamos bajando, vamos a iniciar hablando de los reflejos y vamos a iniciar hablando de la estructura llamada médula espinal. Como les decía al principio, ven, la sustancia gris empieza a ser más central y ya no periférica. Esto significa de que la mayor parte de respuestas involuntarias, o inconscientes o rápidas van a ser dadas o mediadas por la médula espinal y que se va a integrar a través de sus raíces espinales a través del cuerpo humano y obviamente a través del paralelo de los sistemas simpáticos y parasimpáticos o los sistemas craneosacros. Pero que debemos comprender que la médula espinal es una estructura anatómica que va a llevar información en su parte dorsal y va a responder de una manera anterior. La intención de explicar esto es que a medida en que la médula espinal va en su parte superior, se van formando nuevas estructuras y nuevas organizaciones de fascículos o fibras nerviosas que van a ir como modificando de una manera más coherente la información. Entonces, los dejo con esta parte y vamos a continuar con la siguiente tema para que podamos integrar la información. Muchas gracias.